menos para que nos ubiquemos dónde estamos ya caminando en esta serie. Bueno, habíamos estado hablando nosotros al principio de la cosmovisión del servicio. Ahí tratamos de poner en claro qué comprende el creyente acerca del servicio. Habíamos visto luego hasta qué momento hay que estar dispuestos a servir. Hemos hablado ahí de algunos principios. Luego hemos entrado a las esferas del servicio. Hemos visto dos. Hoy día arrancamos con el tercero. Hemos visto la esfera, la principal, donde el servicio es el más alto, es el servir a Dios. Me refiero al culto público, al momento de oración pública, es el servicio más alto que podemos tener. Vimos la segunda esfera, vimos el servicio a la iglesia, y cuando decimos iglesia nos referimos al servicio a los hermanos. Hemos hablado ahí entonces qué implica el servicio a los hermanos. Hemos visto ahí hasta qué aspecto uno debe considerar el servicio a los hermanos. Hoy, hermanos, vamos a ver una tercera y última esfera. He intentado resumir toda esta enseñanza solamente en 3 esferas. Hoy día comenzamos con la esfera del servicio hacia afuera, es decir, el servicio en el evangelismo y el servicio en el discipulado. Vivimos para un deber alto que es a Dios. Tenemos un deber, un llamado de servir a la iglesia, y hoy día vamos a ver el servicio que tiene que ver para afuera, es el servicio en el evangelismo. Este asunto, mis hermanos, debe ser analizado con mucho cuidado, debido a que hay muchas desviaciones grandes que se están enseñando incluso al día de hoy. Por ejemplo, poner un peso excesivo, poner un énfasis excesivo meramente en lo social, o convertir toda la acción militante de la iglesia meramente en estar en las calles, estar haciendo continuas campañas, descuidando otras labores como es la difusión, como es el equipamiento de los creyentes de la iglesia. Hay un énfasis desmedido acerca del evangelismo, y está en la otra contraparte, la peligrosa inactividad, donde muchas iglesias y creyentes caen no viendo en ella un llamado al servicio. Cuando vamos a intentar ver que este llamado tiene, hermano, un llamado enorme para cada cristiano, y esto, hermano, lo hace un tema muy importante al día de hoy, para no caer en una aplicación incorrecta, pero tampoco ser inactivo al respecto. Puntualmente, entonces, el día de hoy, ya que arrancamos esta esfera, solamente vamos a ver un aspecto. Va a ser mi trabajo hoy día poner en la carpeta nuestro deber de servir en el evangelismo, nuestro deber de servir en el discipulado. Básicamente, simplemente hoy quiero analizar 3 palabras que lo vamos a ver en 3 pasajes, 3 términos claves que vamos a ver en las Escrituras, y que los 3 nos van a mostrar nuestro deber a servir hacia afuera, nuestro deber a predicar el evangelio a toda la tierra. Primer punto, Cristo nos envía al servicio. Acá el término clave es enviar. Cristo nos envía a este servicio. Voy a comenzar Juan 17. Voy a usar el versículo 17 al 19, pero quiero que primero leamos el versículo 18. Juan 17, versículo 18. Ahí está Jesucristo haciendo la oración sacerdotal, pidiéndole al Padre algo muy especial, y encontramos que en el versículo 18 dice lo siguiente: como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Si buscamos el contexto inmediato de estas palabras del Señor Jesucristo,
encontramos que el Señor está pidiendo por la santificación de estos discípulos. Ahora, cuando oímos nosotros la palabra santificación, ¿no? de inmediato asociamos esa palabra con santificarnos del pecado, ¿verdad? Es algo que hacemos muy a menudo. Cuando oímos santificación, rápidamente uno lo asocia con santificarnos del pecado. Pero cuando limitamos, mi hermano, ese término santificación solamente a ese aspecto del pecado, cometemos un error, porque ese no es el significado total o completo que le da la Biblia al término santificar. En el 17 encontramos el contexto de santifícalos, ruega el Señor, en tu verdad. Tu palabra es verdad. Ahora, ¿qué es lo que está pidiendo el Señor Jesucristo ahí? ¿Solamente está pidiendo que sean santificados en el pecado? No. Hay algo más aquí que hay que ver con mucho cuidado. La palabra santificar, usted sabe bien que es un apartar. Es apartar de su uso común. Es apartar algo o alguien de su uso profano. Ahora, por supuesto, cuando leemos la palabra santificar, se refiere en gran manera al pecado. Es apartarse del pecado. Pero el significado de santificar es mucho más abundante. Muchos solamente ven una parte. Sí, pastor, yo me aparto, o el Señor a mí me aparta para no vivir una vida en pecado. Esto está perfecto, pero ¿qué de la otra parte? La pregunta ahora sería, ¿y para qué te apartó el Señor del uso profano que tú le dabas a tu vida? ¿Para qué te apartó el Señor de una vida de esclavitud al pecado? ¿Qué tiene que ver esto, hermanos, con nosotros? ¿Lo hemos entendido, amado hermano? ¿Tendrá que ver todo esto que vamos a realizar el día de hoy con el servicio que yo debo prestar? Hermano, absolutamente sí, de todo que ver. Un poco veamos estos pasajes, sobre todo estos tres pasajes, creo que encontremos ahí una esencia del servicio. La pregunta es, ¿el Señor solo se está refiriendo aquí a una santificación del pecado? ¿O está orando Jesucristo al Padre solamente para que sean apartados del pecado? ¿O es que está pidiendo que sean apartados para su servicio? Hermano, el texto nos muestra que el Señor Jesucristo tenía en mente apartarnos para su servicio, apartarnos para una misión, para la misión cristiana. Ahora, por supuesto, hermano, que también esto implica una santificación, un apartamiento del pecado. Este elemento siempre va a estar ahí. Yo no puedo servir cuando estoy en una vida de pecado. Pero acá en el texto hay un énfasis en lo que es el servicio. Hay un énfasis en una misión. Mira el versículo con mucho cuidado, el 7. Ahí está rogando el Señor, santifícalos, apártalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. ¿En qué sentido está rogando el Señor que estos sean apartados, santificados? Luego pone un ejemplo, 18. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Pueden ver que este santifícalos no es meramente un apártalos, Señor, de una vida de pecado. Tiene que ver con una misión, tiene que ver con un llamado. Tiene que ver con que el Señor nos aparta para servirle. Ahora, si aún con todos estos dos versículos te faltan argumentos para la convicción, creo que el siguiente es realmente contundente. El versículo 19 dice, y por ellos, yo, dice Jesucristo, me santifico
a mí mismo para que también ellos sean santificados en la verdad. Este 19 sigue hablando de esa santificación, ¿verdad? Así que entre el 17, que habla de la santificación, el 19, que también habla de lo mismo, se encuentra el versículo 18. En medio de estos dos versículos que hablan de la santificación. O sea que hay una conexión en estos tres versículos. ¿Cuál, pastor? La santificación en este pasaje tiene que ver con apartarnos, sí, pero para servirle. Dice el Señor, y por ellos yo me santifico a mí mismo. O sea, Él se está consagrando, Él se ha apartado, Él se ha santificado por ellos. Ahora, hermanos, sabemos que el Señor no está hablando de sí, de un santificarse del pecado, porque Él no tiene pecado. Así que, mi hermano, acá no está diciendo meramente, yo me he guardado de pecar por ustedes. No, acá hay una idea. Yo me he apartado para una misión, para dar mi vida completamente para el beneficio de los suyos, de la iglesia. Ese es el apartarse de Cristo. Así se apartó Cristo. Así se santifica en este texto. ¿Y cuál es la idea implicada ahí? La idea es que los discípulos también, ahora sí, sean santificados en esta manera. Nota ahí que la idea del texto es que ellos sean santificados, sean apartados, sean consagrados de la misma manera como el Señor se consagró. Así como Él se consagró responsablemente para dar su vida en misión, ahora Él dice en 18, como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. O sea, nos envió a cumplir una misión, nos envía a cumplir una tarea. O sea, necesitamos, amado hermano, quiero que veas el tenor que tiene la idea aquí. Necesitamos no solamente comprender que debo predicar, hay que apartarnos para este fin. Hay que santificarnos, hay que consagrarnos a esta misión. Mira el peso de esta palabra enviar. Tenemos un llamado a santificarnos, o sea, a apartarnos para hacer eso. ¿Cuándo es que tú predicas, amado hermano? Pastor, cuando puedo. ¿Cuándo es que tú te apartas, te santificas para predicar el Evangelio? Pastor, cuando tengo tiempo, cuando me sobra el tiempo. Bueno, hermano, déjame decirte que el Señor te ha llamado a santificarte. O sea, el Señor te ha llamado a apartarte para esta misión. Ahora, para muchos esto es solamente un asunto meramente opcional. No pueden ver este apartarnos, consagrarnos para esta labor. ¿Y cómo sabemos que esto es algo para nosotros opcional? Porque cualquier obstáculo frena esto. Hay un sinfín de obstáculos y excusas para esto. ¿Por qué? Porque normalmente, hermanos, nosotros no nos santificamos para esto. No nos apartamos para esto. O sea, seguimos entregados a nuestras propias vidas. Seguimos entregados a todo aquello que hace parte del uso común. A todo aquello que hace parte del uso profano. Entregados a nuestros trabajos, a nuestros estudios, seguimos consagrados a todo ello que hace parte del uso común. No estamos santificándonos, apartándonos para esa misión. Estamos siendo simplemente parte del uso común. No hay un apartarse del uso común.
evangelismo, entonces mi hermano, el discipulado, en muchos aspectos, para muchos, es simplemente algo esporádico. O sea, no hay una intención ahí de ver este pasaje, de apartarnos para esta misión, no hay una santificación para este servicio. Ahora, noten que cuando expone esto Jesucristo, Él tiene la claridad de lo que era su misión. Él sabía que fue apartado y también sabía para qué. Continuamente en este Evangelio de Juan, Él nos dice cuál era su misión. Por ejemplo, Juan 7:16, Jesús le respondió, cuando estaban asombrados los judíos de su doctrina, se preguntaban, ¿y cómo sacó este hombre tal doctrina si no fue instruido por ningún fariseo, por ningún escriba? ¿Él qué responde? Le respondió y dijo, mi doctrina no es mía, sino de aquel, nota, que me envió. Fue enviado a enseñar. Él fue enviado a enseñar algo que venía del Padre. O cuando Jesús le dice, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. O cuando dice, me es necesario hacer las obras del que me envió. Entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar. O sea, hermanos, el Señor asumió con responsabilidad su trabajo, el propósito de su envío. Él le daba prioridad intencionalmente a este servicio, aún por encima de su propia comida. Y aquí Él hace una comparación. Como tú me has enviado al mundo, ahora Él dice, así yo los he enviado al mundo. ¿Puedes ver el peso de esa palabra enviar? Ahora, hay muchos aspectos de este envío que no aplican de forma directa. A usted no se le encomendó a morir en una cruz. Sin embargo, hermanos, sí hay muchas cuestiones de este llamado que podemos aplicarlo y debemos tomarlo. La tarea de predicar, la tarea de enseñar y de hacerlo de forma responsable. Así yo los he enviado al mundo. La iglesia, hermano, de sus principios, ha comprendido la tarea que debe realizar también al mundo, también hacia afuera. Tarea que comprendió siempre que el Señor les dio, que el Señor les ha enviado para el servicio, no solamente al interior de la congregación, también hacia afuera. Ahora, alguien puede decir, pero pastor, eso solo aplica para los 12, ¿no? Porque ahí, si yo veo todo el contexto, yo creo que, pastor, que solamente el Señor estaba dándole esta instrucción a los 12 porque tenían el poder para hacerlo. No, mi hermano, el versículo 20 de este mismo capítulo dice, mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Primero fueron los 12, luego fueron los 70, luego viene la iglesia y la gran comisión. Y así continuadamente este servicio en el evangelismo es una responsabilidad de la iglesia. Somos enviados a predicar a los que creen dentro de la iglesia y también a los que no creen fuera de la iglesia. Hemos hablado ya del servicio a la iglesia, o sea, a los que creen. Pero ¿qué, mi hermano, del servicio a los que no creen? Cuando una iglesia no está haciendo esta labor, es una iglesia irresponsable. Un creyente que no se está apartando, santificando del uso profano, del uso común para este servicio, es un irresponsable. Y no podemos, usted y yo, hermano, evadir nuestras responsabilidades. O sea, a todo esto la pregunta es, hermanos, ¿nos santificaremos para el trabajo que nos encomendó el Señor? ¿Nos consagraremos para esta misión?
¿Te apartarás ahora tú para el servicio? Bueno, en esta oración que hizo el Señor, Él oró ardientemente y los que son de Él comprenderán el porqué y la forma como el Señor oró para que aquellos vayan al mundo y den un servicio así como Él dice se certificó. Segundo término que quiero traer a colación es Cristo nos manda, es un término clave, nos manda a discipular. Un texto muy conocido, Mateo 28, versículo 18 al 20. Yo quiero extraer ahí algunas enseñanzas. Leemos, hermanos, y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. He aquí, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Ustedes ven que esta comisión usted lo va a encontrar en cinco lugares diferentes en la Biblia. 4 en los evangelios y 1 en los hechos. Este pasaje, hermanos, al comenzar a leer, nos da cuenta de algo. Da cuenta que el Señor aquí imprime una autoridad esencial sobre la iglesia. Hay una orden ahí enmarcada en que Él impone su autoridad para que valide esta comisión. Él usa su autoridad, la impone a la iglesia para poder mandarle algo. Toda potestad, inicia este pasaje, me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto. Así que debe ver la iglesia en estas palabras un mandato serio. Esto no es una opción. Esto no es un consejo del Señor. Es un mandato donde está imponiendo ahí su autoridad. Ahora, si juntamos este pasaje con el anterior, vemos que el Señor entonces nos pide que nos apartemos para esta labor. Y ahora vemos que el Señor hace uso de su autoridad y hace de esto una orden directa. Y arranca diciendo: id. No dice: esperen que llegue. Dice: id. ¿Cuál es la idea ahí? La iglesia debe ir a buscar. Debe cada creyente ir al mundo. No a quedarse, sino que ir a buscar. Otra vez, como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Bueno, es fatal cuando la iglesia solamente descansa en esperar que el Señor envíe personas, sino que acá vemos que hay una acción, debe ir la iglesia por ellos. Es un servicio ahora hacia afuera. No somos un restaurante que ponemos la mejor mesa que tenemos y esperamos ahora que lleguen los clientes. Acá hay una idea clara, es ir a buscar. Ahora, no solamente entonces debemos venir a la iglesia, venir a la asamblea, reunirnos como iglesia, también debemos ir. Venimos a adorar a Dios, a edificarnos y luego vamos a ir a dicha obra. Claro está, amado hermano, que usted no salva a nadie, pero somos nosotros, y esto por designio del Señor, los que hacemos una serie de pasos, de tareas, que a Él le plació usarlas para hacer sus discípulos. Pero dicho de otra manera, el método que le agradó a Dios para hacer más discípulos, ¿cuál fue? Es a través de la obra de su iglesia. Es a través de la obra de la predicación de la iglesia, porque así le plació al Señor. Él no nos requiere, pero así a Dios le plació. Ese fue el método que estableció el Señor para que Él tenga
que la iglesia vaya, predique y haga discípulos. Es en ese orden de ideas, bueno, que afirmamos enfáticamente que es absolutamente necesario la iglesia para el mundo. Si el método de Dios es que Él hace discípulos por la tarea que cumple la iglesia, es de profunda necesidad la iglesia para el mundo. El mundo, hermano, requiere la iglesia. ¿Por qué? Porque el método de Dios es hacer de esa gente que no cree discípulos a través de la tarea de la iglesia. Yo recuerdo que en tiempo de pandemia esto se ahogó. La gente no veía como importante la labor de la iglesia. Lo tomaba como una área más que debe estar cerrada y cuando se acuerde la gente se abrirá. Bueno, la iglesia es importante para el mundo por la tarea que le plació al Señor darle para ser discípulos. La gente requiere a la iglesia. Y cuando entiende la iglesia esta tarea que Dios estableció, este método, se somete a este método de la iglesia. O sea, acá brota un pensamiento. Si esta es la manera como el Señor salva personas, si esta es la forma, su método que le plació, y me ha enviado a mí porque soy parte de la iglesia, me mandó a esta labor y me envió a santificarme para esta labor, pues entonces lo voy a hacer. Pues entonces debo hacer esta labor. Me consagraré entonces para esto. Ahora, bueno, ¿y qué es un discípulo a todo esto? Estos hombres comprendieron muy bien lo que significa ser un discípulo de Cristo. Algo sencillo pero profundo. Eran seguidores de Cristo, pero no meramente físicos. Eran seguidores de sus enseñanzas, de su ejemplo. Le obedecían y se alineaban a Él de todo corazón. Alguien, hermano, estará aquí y puede estar aquí y aún con todo puede rechazar sus enseñanzas. Puede estar aquí en Dios nuestro y aún así no obedecer o no seguir el ejemplo de Cristo. Alguien puede estar en medio nuestro, haber recibido toda la enseñanza, toda la doctrina y aún así no ser un verdadero discípulo. Tal vez solamente siga algún ideal, pero no se ha comprometido de corazón a la convicción de la fe bíblica. Así que un discípulo no es meramente alguien que llegó a la iglesia, hizo una serie de cursos, llevó doctrinas 1, 2, teología sistemática avanzada, lo terminó. Eso no le hace a él un verdadero discípulo. Es cuando eso que aprende, poco o mucho lo vive, lo cree, lo defiende, se hace parte de su vida, se santifica para él. Así que aquellos que a pesar de tener una gran nómina de estudios que ha llevado la iglesia, pero no está practicando lo que le han enseñado, no está viviendo lo que ha aprendido, el tal no es un discípulo. Aquel que se le ha presentado todos los temas, se le ha expuesto la fe bíblica, ha llevado cursos, se le ha mostrado cómo vivir para Cristo. Sin embargo, no está caminando, no se está viendo en su vida la aplicación, él no es un discípulo. El que no le obedece a Cristo, el que no ve el ejemplo de Cristo para aplicarlo, no es un discípulo. Bueno, lo que se aprende aquí no es meramente nociones generales, no es un poco de historia por aquí y por allá, no es un poco de teología que se sistematiza, ya, yo la entiendo un poco más. Hermano, es para vivir. Es para vivir el verdadero evangelio. Así que eso hace, hermano, un discípulo. Lo lleva a la práctica, conoce y practica. Y además se empieza a notar en esa persona
que está haciendo realmente lo que Cristo manda hacer. Sin embargo, en el pasaje que estamos viendo, hace más un énfasis, no tanto en el discípulo, sino que en la labor de la iglesia, que tiene una tarea la iglesia que es, dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que Dios manda. O sea, esto, hermano, implica algo más. No basta solamente con contentarnos con, llegó a la iglesia, lo traje a la iglesia. No basta con simplemente saber que aquel acabó su curso de miembros, acabó su curso 1. Bueno, la iglesia no debería llegar a ese conformismo. No debe estar contento simplemente con saber que llegó alguien e hizo un curso. No, debería estar persuadiendo a que tal obedezca al Señor, a que esté recibiendo la enseñanza y practicando, porque si no hay obediencia, aún no terminó nuestra labor. Es de esta manera, hermano, que debe servir la iglesia hacia afuera. Ir a buscar a las personas, tener pues una relación, hablarles del Señor, ser intencionales, enseñarles todo lo que el Señor ha mandado, traerlos a la iglesia y llevarlos a la obediencia. Y finalmente, llevarlos al bautismo. Ese es el orden de cosas que tenemos acá. Ahora, hermanos, si es cierto, entonces, es un mandato que se le da en principio a los 12, se le da a estos primeros discípulos, pero tiene una repercusión, hermano, hasta el fin del mundo para la iglesia. Él dice, he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Pedro, Juan y cada discípulo que oye este mandato ese día, lo recibe originalmente. Sin embargo, Pedro, Juan no viven ya hasta el fin del mundo. Ahora, ¿quién está llevando a cabo esta comisión? La iglesia, hermano. Fueron primero estos 12, luego llegó una generación, luego la segunda, luego la tercera, la cuarta y así, generación pasó de cristianos, pasó de hermanos. De esta forma ahora nos toca a nosotros, nos toca ahora a ti y a mí ser responsables en este mandato, hacer nuestra parte en esta parte de la historia salvífica en la que estamos. Es nuestro deber, es un mandato, así que es nuestro deber servirle al Señor haciendo discípulos, llamándolos a través de la predicación, yendo a predicar. Finalmente, una última idea. Dios Padre nos encarga el servicio. Enviar, mandato, ahora Dios Padre nos encarga el servicio. Segunda carta a los Corintios 5, 18 al 20. Lo hemos leído al principio, pero lo vuelvo a usar. Y todo esto, dice el apóstol Pablo, proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Nos dio un ministerio, nos dio un servicio. Dios estaba en Cristo reconciliando consigo el mundo, no tomándoles en cuenta sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo reconciliados con Dios. Aquí, hermano, antes de entrar a la aplicación práctica de esto, debo subrayar dos ideas que normalmente se encuentran en este pasaje, donde hay gente que saca ideas que no están asociadas a todo el contexto y hacen de eso herejías o una falsa enseñanza. Por ejemplo, está el universalismo. En el 19, cuando dice Dios estaba en Cristo reconciliando consigo
al mundo. Uno lee eso, no dice al mundo, ¿no? Y acá viene un error, pues, ¿no? O sea, significa que cuando dice Pablo que él estaba al mundo reconciliando, pastores, significa que todos los hombres han sido reconciliados con Dios por obra de Cristo. Pastor, significa eso que al mundo Pablo está indicando que la aplicación salvífica es para todos y cada uno de los hombres que han vivido en la historia de la humanidad. No, hermano, eso no está afirmando la Escritura, no está diciendo eso Pablo. La Biblia es clara acá, a lo largo de todas sus letras, que habla de un juicio final. La Biblia habla de un juicio final y que después de tal juicio solamente hay dos destinos: condenación o vida eterna. Nada nos habla de una intención universal de que Dios a todo el mundo reconcilió y no va a haber tal cosa como gente condenada. Pero hoy en día hay mucha gente que niega esta idea. Sobre todo pone en tela de juicio lo que es el infierno. Esa doctrina es dura y a nadie le gusta el infierno. Pone en tela de juicio: ¿será que el Señor, un Dios tan bondadoso, un Dios de amor, podrá castigar de esa manera a los suyos? Y es probable que la gente, al no profundizar en la Biblia, vea esta doctrina del infierno como algo liviano. Ay, no, pastor, qué duro esto, ¿no? Pastor, suena muy duro. ¿No me parece justo, pastor, que Dios, que ama al mundo, dice Juan, nos pueda hacer esto? Pero, ¿qué es el infierno? Es el desamparo de Dios. No porque no haya ahí su presencia, no porque esté ausente ahí Dios, sino porque lo único que se conoce de Él en el infierno es su justa ira. Es el abandono de toda gracia, de toda bondad de parte de Dios para el hombre. Es un lugar eterno donde van a ir hombres y mujeres para estar bebiendo continuamente la copa de la ira de Dios. Hendrickson dice, el infierno es infierno porque Dios está ahí en todo el poder de su vida. Por lo general, uno cuando escucha infierno piensa que ahí va a estar el diablo castigando, ¿no?, a los hombres y mujeres. Pero olvidan que el infierno es el lugar de castigo para el diablo y sus ángeles que pecaron contra Dios. En el infierno va a ser castigado el diablo. Él no castiga, va a ser castigado el diablo. Por eso que dice en Mateo 10:28, no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no puede matar. Teman más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. ¿De quién no habla el diablo? Habla del Señor Todopoderoso. Así que, ¿qué significa que Pablo diga Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo? Bueno, hay que tener mucho cuidado, y eso ya hemos explicado ya claramente, con el término, sobre todo cuando Pablo lo usa y cuando lo usa Juan, ¿verdad?, acerca del mundo. El término mundo no hace aquí una referencia a cada individuo, cada persona de toda la humanidad. Cristo, mis hermanos, no murió por todos los hombres sin excepción, sino sin distinción. Esa es la idea. No murió por todos sin excepción, murió por todos los hombres sin distinción. En el lenguaje que usa Pablo y Juan, habla de mundo como personas de toda raza, de toda lengua, de toda nación. Y súmale eso que había aquí una pugna de ese exclusivismo judío, ¿no? Ellos asumían que solamente era para ellos el desmedro de los gentiles. Así que Pablo aquí no está hablando, hermano, de que Dios a todo el mundo va a salvar como un regalo de su dádiva. Hay un juicio que claramente habla el Señor. Y también hay otra falsa idea respecto. Hay varias, pero no creo que englobo todo este error. En el 19 mismo, cuando dice estaba Dios conciliando consigo al mundo, dice no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Hay otro grave error
que simplemente Dios pasará por alto el pecado sin castigarlo? Acá hay un pensamiento que le llaman el gubernamentalismo. ¿Qué es lo que dice este pensamiento? Que como Él es soberano, poderoso, Él puede, si Él quiere, no requerir ningún pago por el pecado, sino que ya que Él es poderoso, ya que Él es soberano y Él todo lo gobierna, Él puede pasar por alto eso. O sea, dejar de exigir un pago, un requerimiento y simplemente pasar por alto, dar perdón a los pecados sin que no haya ningún castigo o ninguna paga de castigo. Bueno, eso es lo que predica, hermano, esta teoría. Él puede, y como Él es bueno, asumen que Él lo va a hacer. Él va a pasar por alto, no pasa nada, pecamos, total, Él es bueno, Él puede, tiene el poder de perdonar, hace una amnistía universal y se olvide de todos los pecados y no pasa nada. Es una idea terrible. Pero sacando estos errores del pasaje, hay algo que sí es cierto, hermanos. Lo cierto es que en Cristo hay reconciliación. Sacando estos errores, la idea aquí es que en Cristo, bueno, hay reconciliación. La pregunta es, ¿y cómo llega la noticia a los pecadores? Para que ellos comprendan, debe llegarle esta noticia, para que haya esta reconciliación. ¿Cómo llega a los impíos esta noticia? Y allí, hermanos, donde la iglesia cumple un papel fundamental. Luego dice Pablo, nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Te encargó a ti y a mí ese ministerio. Bueno, ¿y qué es encargar? Es poner, es depositar, es asignarle a alguien un deber. Bueno, Dios depositó en ti un deber. Dios asignó en ti el deber de compartir esta palabra, la de la reconciliación. Otra vez, hay un deber, hay que ir y hay que anunciar. Así que, hermano, podemos ver que el servicio cristiano hacia afuera es un encargo oficial. Nota que la Biblia aquí lo enmarca en un término, somos embajadores. Es un cargo oficial. Podemos ir en nombre del Señor a llevar este mensaje. Entonces, hermano, cuando encontramos el versículo 20, así que somos embajadores en nombre de Cristo, esta no es tremenda, como si Dios rogase por medio de nosotros, no es tremenda. ¿Por qué persuadimos a los incrédulos? ¿Por qué persuadimos a los hombres? ¿Por qué les rogamos? ¿Por qué les llevamos el mensaje? Bueno, uno, porque somos impulsados por el amor del Señor. El amor que mostró para nosotros, eso nos impulsa a predicar, a persuadir. Pero también nos mueve algo, hermano. Pablo habla de conociendo, pues, el temor. Persuadir, dice, a los hombres. El amor nos muestra también el terror por el juicio que van a llevar a cabo los que mueran con el puño levantado ante el Señor. Cuando uno va al mundo, hermanos, y encuentra amistades, familiares, y seguramente con un sinfín de problemas, y tal vez estemos tentados a darle solución, ¿no?, a las carencias que tiene, algún problema existencial, algún vacío, pero bueno, perdemos el foco de que ese no es su mayor problema. Hay algo mayor, es que él está expuesto a la ira de Dios. Y son esos momentos que nos deben brindar a una oportunidad para hablarle, para persuadirle. Porque su problema no es su falta de economía, no es su vacío que siente, no es su desarraigo social tal vez. Su principal problema es
que tal vez él ni lo percibe, tal vez no se da ni por enterado de cuál es su condición. Cuando uno entiende por la Biblia que su problema es la ira de Dios, todo lo que le pasa a él palidece ante su gran problema. Todo hombre, hermano, a causa de estar separado de Dios, es objeto de su ira. Dios no está a su favor. Eso hay que volver otra vez a retomar. Aunque tal vez él logre experimentar algo de la bondad del Señor en medio de su vida, lo que le aguarda es una eternidad de condenación y penas terribles, tormentos indeseables. Así que, hermano, nos mueve el amor y nos mueve el temor a Dios. Muchos tal vez se ven hoy día como buenas personas. Se comparan con otras personas y cuando yo me comparo con un caído, cuando yo puedo aparentar ser mejor que él y me veo a mí mismo decente. Yo no puedo pensar, hermano, incluso que tengo una buena relación. Yo no mato, ¿ya? Yo no blasfemo contra el Señor y asumen que tienen una buena relación con el Señor. Pero no les cabe en la cabeza que ese Dios no es el Dios de la Biblia. Y que es urgente, hermano, enseñarles que guarden todas las cosas que ha mandado el Señor. Bueno, si sonase el día de hoy aquel llamado final de la trompeta, estoy seguro, hermanos, que me incluyo, que tendremos mucho que lamentarnos. Habrá mucho pesar por no haber hablado, por no haber predicado, por no haber medido la consecuencia de nuestra falta de servicio hacia afuera. Porque no estamos haciendo, no estamos persuadiendo a los hombres, no estamos predicando responsablemente bajo esta prerrogativa, apartándonos para el servicio hacia afuera. No estamos dejando que el impío conozca este mensaje del Evangelio. Bueno, la pregunta es, ¿comprendemos entonces? Esta esfera tal vez muchos no lo toman como servicio, es un servicio. Así como uno se esfuerza en el culto público para que Él sea adorado, así como uno se esfuerza y comprende qué debo hacer con mi hermano y cómo servirle, también es en el mismo sentido que uno debe comprender el servicio. Oh Señor, te agradecemos por esta enseñanza, particularmente encuentro, Señor, muchos desafíos en la aplicación práctica. Encuentro, Señor, que hemos estado adormitados, hemos estado, Señor, viviendo para un uso común. No ha habido un apartamiento, no ha habido una santificación en ese servicio, Señor. Hemos simplemente esperado que la gente llegue, hemos esperado, Señor, un accionar diferente al método establecido por la Escritura, que es ir a predicar, a ser discípulos. Señor, por favor, ayúdanos a comprender la relevancia del servicio, también en esta área, Señor, el servicio hacia afuera, en la exposición del Evangelio a toda criatura, a todo ser viviente, Señor, que su destino, que le espera es terrible. Señor, que nos guíe el amor y nos guíe